Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie BL, My Slumber, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Me alegra ver que estos dos se llevan bien. Antes, siempre que nos encontrábamos se peleaban. Champion le contó a Korg las hazañas de Hawin cuando era estudiante. También desmintió que en ese entonces Howie y Zorn no eran muy buenos amigos, apenas se miraban, pero que después mejoraron. Por otro lado, Zorn Pine regresó a buscar los fideos que había pedido. Sus 3 bocadillos de Tokio se agotaron a pocos pasos de la tienda. Como la persona que se quejó de tener hambre dijo que tenía mucha hambre, los trajo. Su expresión de enfado desapareció. Los dos subieron a la oficina y vieron que los demás empleados seguían sin regresar. Fueron a la cocina a comer. Zorn no habló de nada más porque tenía que esperar el correo electrónico en el iPad que había recogido. Zorn, ¿no comes albóndigas? Preguntó porque vio que las albóndigas del tazón de Zorn seguían llenas. ¿Cuántas albóndigas habías vertido? Ahora es lo mismo, no comas. Así que preguntó, ¿qué hay a cambio? Aún tienes que intercambiar, si no te lo comes tendrás que tirarlo. Es mejor luchar por mí, cosas perdidas. Compré estos fideos, ven y pídelos gratis. ¿No es un poco cruel? Inmediatamente después de escuchar el discurso de Zorn, abrí la boca. No. A Zorn no le importó. Se levantó para recoger el tazón y se dispuso a tirar las 5 albóndigas. Howie lo miró con pesar. El joven se estremeció y sonrió con la comisura de los labios antes de inclinarse sobre la mesa hacia la persona sentada a su lado, quien observa el tazón de fideos con los ojos entrecerrados. Entonces se arrancó los finos pétalos de la boca, rojos por el picante del chile que había cocinado. Besó sus suaves labios mientras Howie se quedaba atónito. Después del beso regresó, de pie con normalidad, sin levantarse ni gritar. Se metió las 5 albóndigas en el tazón. Si eres inteligente, deberías saber que lo que quiero intercambiar no es nada difícil. Aprovecha lo que has aprendido. Como discípulo, sé algunas cosas. Zorn se fue, dejando a Howin sentado a la mesa del comedor, ruborizado como siempre. Al recobrar el conocimiento, giró a la izquierda y a la derecha para observar el incidente. Por la tarde, cuando llegó la hora de trabajar, Zorn ya no interfería con Howie y Howie que vigilaba tampoco le prestó atención a Zorn, pues tenía que ayudar con el trabajo de James, pero parecía que el trabajo no había terminado. Es simple, porque ya en las 5 de la tarde no había señales de que el trabajo que se había despejado terminara. Puedes regresar primero, aquí seguimos haciéndolo nosotros mismos, dijo James, aunque su condición no es nada insulta. Su cabeza tiene la mirada de un chico Singapur amado por las chicas. Está bien, vuelve. No tengo nada que hacer. Puedo ayudarte con tu trabajo primero. Zorn miró a quienes ofrecieron ayudar. Hawin se giró accidentalmente para encontrarse con los ojos de Zorn, así que se lamió la lengua y la boca para revivir la historia. Al mediodía, el rubor en sus mejillas era muy bueno, pero aún así, el rostro del tonto estaba hosco, no enojado por las burlas. El joven regresó para prestar atención al trabajo que tenía delante, pero a veces, cuando oía hablar a James y Howie, no sabía qué le pasaba porque desde esa noche sentía que él y Hawin estaban más unidos. Claro, el cuerpo estaba muy unido, pero aquí se refería a los sentimientos. Oye, campeón, ¿quieres algo? Preguntó Hawin, pues ya eran las 6, pero los miembros del equipo del señor John, el jefe de Pinzorn, seguía trabajando como si fuera de tarde.
Todos en la empresa Ron trabajan muy duro, sobre todo el departamento de extranjeros, porque los pedidos siempre llegan. Solo lleva 2 semanas aquí, se da cuenta de que la empresa ha llegado tan lejos gracias a la dedicación de sus empleados.